Libros para la banda. Hasta que la lectura nos alcance. Por Cris, Steph y Juanjo. Edición y producción por Steph Rosas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Libros para la Banda. Yo soy Cristina Pándura y como siempre me acompañan Steph Pándura y Juanjo Albor, y detrás de los micros, Steph Rosas. Y bueno, hoy les traemos un episodio especial de Día de Muertos y Halloween, porque ya hacen unos días estas celebraciones y aunque hay COVID todavía, yo sé que van a hacer fiesta y así. Y bueno, también que este episodio, la grabación de este episodio ha estado como medio embrujada porque nos ha costado un chingo de trabajo hacerla, pero no importa. Ya estamos aquí. ¿Cómo andan todos? Hola, ¿cómo están? Por acá muy bien. Y como dices, tratando de grabar el episodio patrocinado por Brujas y Sustos. Llevamos, para que ustedes sepan, una semana intentando grabar este episodio. Y como dice Chris, ya la neta, si van a hacer sus fiestas de Halloween, en todo caso inviten. Digo, si va a haber fiesta cobicho, pues inviten para los sustos. Al fin y al cabo, con máscaras, todos, ayuda un poquito. Fuera de broma, cuídense mucho, por favor, y guarden sus medidas de cuidados del COVID. Pero pues también disfruten mucho si van a alguna fiesta, nada más cuídense. Y esperemos que este episodio les guste. Steph, ¿cómo estás? Muy bien, amigos, yo soy Stephanie Pándura y pues yo estoy muriéndome de calor. Ustedes no lo saben, pero se los vamos a contar. Nosotros estamos en diferentes estados grabando este podcast. Entonces, lo maravilloso y una de las cosas que más me gusta es que nuestra productora se encuentra en un clima bastante frío. Juanjo y Cris están en la Ciudad de México, que pues ya saben, el clima es bastante agradable. Y yo estoy en Mérida. En Mérida, Yucatán, hace un chingo de calor, entonces, como dijeron, fue un episodio que ha sido bastante complicado, está embrujado y pues, por ejemplo, yo no soy muy buena en esto de la literatura de terror, entonces estoy dispuesta a que Juanjo, que es un maestro en la literatura del terror, nos explique y nos enseñe un poco más acerca de este mundo del terror. O sea, un ñoño. Un ñoñote del terror. Acepto las acusaciones de ñoño, pero también me falta mucho de terror, la verdad. Ha sido un género al que le he entrado poco, le he entrado recientemente y ha sido disfrutable, pero honestamente, porque de niño, adolescente, adultez temprana, pues literalmente me daba miedo. Entonces, para evitar pesadillas y sustitos, fue hasta hace pocos años que empecé con la curiosidad de justo de cómo causan miedo algunas palabras, ¿no? Cómo lo puedes hacer en texto. Estoy más acostumbrado un poquito a cine y televisión, entonces ahí los sustos repentinos son la regla, pero en texto creo que es algo bien maravilloso cómo algunos autores y autoras nos asustan con atmósferas enteras de terror, con la descripción de lo que sienten sus personajes. Entonces, pues vamos a platicar de eso. Creo que Chris también tiene algunas cosas que compartirnos al respecto y es un género bien interesante. Entonces vamos a empezar por ahí, creo. Sí, de hecho, lo que yo descubrí en la mini biblioteca que he creado con estos años es que justo el terror, no voy a decir que me ha acompañado un chingo porque no, creo que en general leo como de todo, pero lo que me gustó del hallazgo que tuve es que la mayoría de los que escriben terror que he leído son mujeres. Qué padre. Ajá, como que las mujeres tienen, digo, no creo que sea un tema de género en este caso, pero lo que yo descubrí es que en mi biblioteca las historias de terror que neta me han asustado, porque tampoco creo que es un género fácil, son puras escritoras. Y entonces eso fue así como, ay, qué padre, las mujeres escriben cosas más, no sé cómo decirle, aventadas, pues, justo por la complejidad que implica el género. Y pues la idea es que más o menos les platiquemos de las diferencias, porque no es lo mismo hablar de terror y hablar de horror. Ubicamos como estas fechas de que estamos, o sea, queremos hacer fiestas terroríficas y nos disfrazamos o ponemos nuestro altar de muertos y etcétera, pero en realidad hay diferencias, ¿no? Entre el susto que decía Juan, el terror que como género, el horror como parte de la narrativa. Más o menos les voy a contar. Por ejemplo, el terror, o sea, hay distinciones, ¿no? Entre el horror y el terror, tomando en cuenta especialmente una característica que es como la presencia de un monstruo. El caso del terror es que existe esta presencia del monstruo. Y en el caso del horror, incluye una criatura, pero que transgrede como algunas reglas. No es un monstruo, puede ser como no sé, un ente, no es propiamente el monstruo que conocemos. No es como Lovecraft que tiene a estas criaturas como terroríficas o fuera de lo común, sino el horror tiene otras características que no asustan, dan miedo o que te perturban y son entes distintos. Por ahí traemos un ejemplo y al ratito vamos a leer unos fragmentitos de algunas partes que creo que van más enfocadas hacia el horror. ¿Qué es lo que asusta? ¿Qué es lo que le da miedo al ser humano? ¿Qué es lo que transgrede, lo que piensa, lo que
lo que conoce, no es lo mismo tener, o sea, hay gente que le tiene, por ejemplo, miedo a la oscuridad, pero no es como propiamente a la oscuridad, le tiene miedo a lo que puede haber en la oscuridad. Entonces, justo algunos escritores lo que hacen es utilizar estas características, lo que le da miedo o lo que perturba a la humanidad, para crear mundos horroríficos. A diferencia del terror, que es estas criaturas tipo, no sé si Frankenstein, porque sí lo meten como en terror y / ciencia ficción. Ahí, Juan, ayúdanos tú. Pero creo que sería como el ejemplo de terror basado en las criaturas o monstruos como tal, para dar miedo, como una extensión de, o sea, o como, sí, criaturas externas a nosotros que quizás se parecen a nosotros o no, que vienen de otros mundos, que es diferente al miedo que te puede dar como algo abstracto como la oscuridad o miedos más profundos. Sí, creo que Frankenstein tiene parte de su fama de terror, creo que se la debe a las adaptaciones a cine. Digo, la historia como tal, vista desde el punto de Víctor Frankenstein, es terrorífica, ¿no? Hay esta creación y que es tu propio ego, bueno, el producto de tu ego, que te está persiguiendo, ¿no? O sea, literalmente encarna producto de tu ego y ahora te persigue y trae consecuencias de que se muere y destruye y acaba con todo lo que amas y por todo lo que trabajaste. Entonces, por ese lado, creo que sí lo podemos ver como terror. A mí me encanta que además se conozca, como dices, ¿no? Como de ciencia ficción. De hecho, a Mary Shelley se le conoce como la madre de la ciencia ficción moderna, justo por Frankenstein. Entonces es súper padre, hablando de lo que decías de las autoras. Ujú. Un punto más que es bien valioso, que era bien oscura la Mary Shelley. O sea, la verdad, si ven de su biografía, está bien locochón el asunto acá de vámonos, esposo mío, Percy, a una. Ay, perdón por mi perrita que está ladrando, se asusta fácil. ¿Ven? Es por el podcast. Que está hablando de Frankenstein. Sí, así de ya no digas eso, ya no digas que Mary Shelley se fue a dar a su esposo Si no en quieres un que duerma hoy cementerio. en la cama contigo, ay, Dios mío. Sí, entonces, y la historia de cómo surgió Frankenstein es bien padre. Eran unas tertulias, si no me equivoco, hospedadas por Lord Byron, en las que justo estaba Mary Shelley con su esposo, otros amigos, escritores de la época, y hacían, entre otras actividades divertidas, pues empezaban a contar historias y en una de esas historias que o contó o escribió esa noche, no recuerdo bien cómo va la historia, pero fue como el primer boceto. Creo que le escribió, ¿no? Creo que sí, y fue como un primer boceto de versión cortita de Frankenstein. No, o sea que fue como un reto, ¿no? Que hicieron entre Ajá, ellos. algo Bueno, es así. como lo que cuenta la historia, ¿no? Que estaban así como retándose a ver quién contaba la mejor historia, una cosa así. Y de repente sale esta creación de Frankenstein. Sí, y por ejemplo, tú que mencionabas Ustedes no se quieren juntar, ya hubiéramos hecho un cuento bonito, pero no se quieren juntar. Ah, ay, sí, al final les platicamos de los cadáveres exquisitos por si nunca han hecho eso con amistades, para que hagan esa actividad divertida. Y ahorita que les decía Lord Byron y que Estefan había mencionado a Drácula, también algo bien padre es que justo Lord Byron, que es quien hizo así estas reuniones y así, tiene una vida bien excéntrica y divertida. En parte a él le debemos el origen también de los vampiros, porque si bien la popularidad se la debemos a Bram Stoker con Drácula, hay un cuentito que se llama El vampiro de Polidori, y Polidori era admirador y eventualmente amigo invitado de Lord Byron, y publicó ese primer cuentito que tiene los elementos de los vampiros que justo que vienen del folclore, pero que conocemos ahora de manera moderna y a través de Drácula, pero es, digamos que el prototipo de vampiro sería el de Polidori. Entonces otro cuentito que pueden agregar a su lista de recomendaciones de esta noche macabra, aunque lo estén oyendo a las 10 de la mañana, para nosotros lo estamos grabando muy ad hoc en la noche. Oye, ahorita que hablas justo del tema de los vampiros, igual y me estoy brincando, pero me estaba acordando de Carmila, de Sheridan Le Fanu, pero, o sea, entendía que Carmila era como el predecesor de las historias de Bram Stoker, y tú estás mencionando a otro. Fíjate que no ubicaba, ¿eh? Ahí cuéntanos más, edúcanos, por favor. esto está interesante, a ver. O sea, Carmila es la historia de una vampira, justo, y la ponen como la precursora o sea, como la más conocida en el caso, la precursora de Drácula. Y que está interesante porque entonces ahora todo me hace sentido. Cuando nosotros nos disfrazamos, como en Halloween, ¿no? Que estaban diciendo los disfraces de las vampiras sexys, tal vez existía una mujer que inició con todo esto que sea una vampira y no un vampiro, ¿no? Y por eso puede ser. Mira, Carmila fue una de las primeras historias de vampiros escritas, precursora de muchas obras de éxito, como es el caso de Drácula de Bram Stoker, quien se basó en muchas características de Sheridan Le Fanu, el autor de Carmila, para escribir su obra. Esto se resalta en el encuentro de Jonathan Harker con las vampiresas del castillo. Casi todos los relatos
relatos de vampiros tienen la estructura básica de Carmila. Empezando por la parte del ataque, pasando por la muerte, resurrección por parte del vampiro y finalmente la parte de caza-destrucción, donde la criatura es perseguida para destruirla. Le Fanu se basó en la legendaria historia de la hermosa condesa Isabel Bathory, la condesa sangrienta, de quien, por cierto, tengo por aquí un librito que es de terror, que no es un cuento precisamente, pero es la historia de la condesa sangrienta de Alejandra Pizarnik, que es una de las mujeres que ha escrito terror, fue un montón. Ah, mira. Ándale. Bonito. Yo tenía ubicada a Carmila como la precursora de Drácula. Y mira, yo ahorita me fui también a hacer la googleación de la línea del tiempo. Polidori escribió a principios de los 1800 El vampiro. Y por lo que estoy viendo, Carmila luego es de finales, o bueno, de 1870 y Sí. algo. Y luego Drácula ya es de 72. finales, ya es de casi. Ajá. Y Drácula ya es de 1800, creo que 97. Sí, 1897. Entonces ahí podemos rastrear esta onda. Y es bien interesante lo que dices, porque ahorita lo que mencionaba Steph de las vampiresas sexys, pues sí, a final de cuentas las novias de Drácula son esta onda, ¿no? Súper erótica, súper en búsqueda de absorber vida y todo sexoso el asunto. De chuparnos la alegría. Ajá, literalmente. Chúpame la alegría. Oigan, No. pero a mí me parece interesante como esta onda, como dicen, ¿no? De las vampiresas y este concepto de que es como muy sexy, muy sexual o muy atrevido, ¿no? O sea, las vampiras y también como los vampiros que son seductores. Entonces, no es algo que sea contemporáneo, estamos hablando que pues tenía muchísimo tiempo, ¿no? Así como que es el concepto de este personaje, ¿no? Es lo que entiendo. Es que justo este tipo de historias, que son de las como más típicas que ubicamos en el terror, o sea, son de los 1800 en la época victoriana y este es del arte, o sea, como de la vanguardia gótica, que tiene que ver mucho con la época oscura, incluyendo arquitectura, etcétera, o sea, toda esta, incluso hay escritoras muy importantes de la época victoriana, por ahí la editorial Impedimenta, que es de las que decíamos que eran carísimas de París en en un podcast anterior, trae una recopilación de cuentos de escritoras victorianas que no nada, o sea, en el caso de los vampiros es gótico de esa época, en los 1830 y tantos, porque estamos hablando de la época de la Reina Victoria, por eso se le llama la época victoriana, hasta inicios de los 1900 del siglo XVIII, y estas escritoras no, o sea, está este género o este subgénero de lo gótico. No sé si se tendría que ser subgénero, ahí discúlpenme la gente que sí sabe de literatura, si es un subgénero o no, pero bueno, como esto de lo gótico en la literatura, y por el otro estas escritoras victorianas que hablan de los fantasmas. Son historias fantasmales, de espectros, de estas casas gigantes o estos castillos oscuros, porque se vivía una época complicada y había esta separación todavía, o sea, como desigualdad social y cada quien vivía como en un contexto debe de haber un sinónimo de oscuro que no sea oscuro, es perturbador, es tétrico. Puede ser sombrío, Ándale, sombrío. sombrío, tétrico. Entonces, tienes por un lado estos castillos de los vampiros y de la época, o sea, de esta estética gótica, y por el otro tienes a estas escritoras victorianas con fantasmas en estos mismos castillos o casas como muy tétricas de la época. Sí está muy, o sea, sí hay un montón de historia que recorrer sobre qué cosas, y esto es muy importante, qué cosas les daba miedo en qué épocas para que se escriba lo que se escriba, ¿no? Y también como en qué lugares, ¿no? Porque ustedes hablaban al principio me gustó mucho la introducción que nos diste acerca de la diferencia del horror y el terror, ¿no? Y que, o sea, pero que también creo que depende, bueno, siempre he pensado que todo puede ser subjetivo, pero es muy interesante, me parece interesante, que también dependiendo como las regiones, ¿no? Porque no es el mismo terror o los cuentos que podría haber en Europa a los que tenemos aquí en Latinoamérica. Entonces, eso me parece a mí increíble porque estamos hablando y también increíble no nada más las diferencias, sino las similitudes que pueden existir a pesar de que estamos tan lejos y a pesar de que hablamos diferentes idiomas o estas diferencias y que tengamos miedos en común. Entonces esto está increíble, ¿no? Como, o sea, no sé qué historias podría ser. Claro, a final de cuentas tenemos ahí el miedo a lo desconocido. El gran desconocido pues es la muerte. Pero entonces cualquier amenaza que te acerque hacia eso también da miedo. Y simplemente no es una cuestión hasta evolutiva. Tenemos miedo a lo que nos puede hacer daño o a lo que siquiera imaginamos que puede ser un daño, ¿no? O sea, preferimos de manera, por supervivencia, vamos a tratar de evadir riesgos a menos que la recompensa lo valga, ¿no? Entonces, cuanto mayor el riesgo, si la recompensa no lo supera muchísimo, entonces mejor te alejas de ese riesgo. Y explotarlo al contar historias, o sea, justo hasta para dar una lección, vamos, durante todas las invasiones promovidas, patrocinadas por la Iglesia Católica, pues
la evangelización se daba muchas veces a partir del miedo, ¿no? O sea, el miedo a te vas al infierno, te vas a pudrir en las llamas eternas, entonces cree en esto, ¿no? O sea, el sincretismo que se dio aquí en toda Latinoamérica a partir de hablar de cómo se podían unir, como dices, esas similitudes para unir las creencias locales a lo que quería imponer la iglesia, hicieron unas cosas bien raras, ¿no? O sea, el catolicismo de América es bien distinto al catolicismo europeo, por ejemplo, ¿no? Entonces nos podemos también ir por esa tradición y simplemente el folclore, a final de cuentas, lo que decía Chris ahorita de esta historia o sea, de la historia del género, ya es una cuestión a partir de que tenemos el género explotado en ficción impresa, ¿no? Pero podemos irnos hacia atrás y justo, o sea, los hermanos Grimm, por ejemplo, ¿no? Se pusieron a recopilar historias folclóricas de Europa, germanas, pero pues a final de cuentas comparten muchos elementos, toda la región, y que tienen una tradición viejísima y que de los cuentos clásicos que conocemos de los hermanos Grimm, muchas veces adaptados por Disney, son, o sea, sabemos que tienen varias versiones. Son terroríficos y además que tienen varias versiones originales y que no son historias para niños precisamente, son simplemente historias de folclore sobre criaturas, o sea, los riesgos de meterte al bosque, ciertas criaturas o perversiones ahí extrañas, ¿no? Yo pienso, y que tal vez no necesariamente, o sea, tal vez no serían historias para niños de esta época, pero si estamos hablando de en aquellas épocas o estas historias como lecciones para enseñar a los niños, por ejemplo, a no meterte al bosque, que seguramente les contaban esto, o sea, no sé, no estoy segura, ¿no? Pero probablemente les contaban estas historias a esos niños, ¿no? En aquel lugar para que no fueran al bosque o eran historias que se contaban entre la gente y eso también. Justo. Exacto, ¿no? Y yo no sé si aquí en Latinoamérica o en México tenemos historias, bueno, estoy segura que debe de haber, lo que no estoy segura es si hay como un compilado o hay algún autor que tenga estas historias, como leyendas mayas o no sé, tzotziles o algo así, estaría interesante, ¿no? Sí debe de haber, y de hecho de las historias mexicanas más conocidas, pues está La Llorona, ¿no? La Llorona aparece en todos lados y es justo parte de la tradición folclórica de la que habla Johnny, y que se ha traducido a no solamente literatura, sino también pues a cine y a la historia popular, y a todos se nos ha aparecido La Llorona o la hemos escuchado, cosas así. Justo este tipo de criaturas que pueden generar miedo en las regiones tienen que ver con pues justo, ¿no? Lo folclórico y lo que se vive en ese momento. Y ahorita me estaba acordando mientras Johnny hablaba de la Iglesia Católica y de la conquista, justo para quitar o intentar enterrar estas creencias que eran distintas a las de ellos. La verdad es que no estoy segura si el catolicismo en España era muy diferente al del mexicano, al menos en aquella época, pero güey, las brujas, o sea, las brujas son un tema de terror que se ha utilizado en la literatura durante mucho tiempo. Y güey, tengo un vecino que todavía cree que hay brujas, ¿no? O sea, y la iglesia, sí, o sea, la Santa Inquisición agarró mujeres sabias que manejaban herbolaria, curaban gente y etcétera, y que se dedicaban a otra cosa que no fuera a atender a su marido, y les decían brujas, y entonces empezó a nacer en Salem empezó a nacer todo este tema de las brujas y que se convertían en bolas de fuego y volaban y si te morías, no era bruja, no eras bruja, y si sobrevivías, pues sí eras y te tenían que matar, ¿no? O sea, y todo este folclore se convirtieron en historias que a la fecha asustan a los niños y que les dice, bueno, a nosotros. Yo me acuerdo que cuando era niña decían que si veías bolas de fuego en el aire, eran brujas. Y que para que no te llevaran, porque se llevaban a los niños, te tenías que poner la pijama al revés. O sea, ha trascendido toda esta creencia de que las brujas y Satán, y justo con fines evangelizadores, ¿no? Además, para imponer una creencia. Entonces, se va transmitiendo primero de manera oral, y luego transcrita a libros que han trascendido, y a la creación de otras fantasías que a la fecha nos pueden asustar. En este ejemplo, o sea, tengo un ejemplo, por ejemplo, Fernanda Melchor, que es mexicana y es contemporánea, es una veracruzana que escribe muy bonito. La obra que más chida está se llama Temporada de Huracanes, habla justo de una bruja y de lo que sucede en el pueblo alrededor de esa bruja y la historia de la bruja y cómo influye en la vida de las personas que se acercan a esa bruja. Y te da miedo, ¿no? O sea, no hablas de un espectro, hablas de una persona que tiene ciertos poderes sobrenaturales. Entonces, todos estos elementos que pueden ser terrenales o no, se pueden juntar literariamente para espantarte. Ya vemos o sea, y hay personas que igual eso no les genera ningún impacto, pero otros sí viven traumatizados con este tema de
el diablo y las cosas oscuras o la magia negra y cosas así. Claro, y creo que algo que tocas bien importante y es un lado, voy a salir con el lado pesimista de las cosas, o bueno, no tan bonito, pero Ya pues el comencé. miedo, sí, perdón, el miedo como un mecanismo de control, ¿no? A final de cuentas, o sea, por ejemplo, en el caso que mencionas de las brujas, pues a final de cuentas es vamos a cerrar lo intelectual, el conocimiento, la ciencia a una cuestión de género, ¿no? Solo los hombres, ya sabemos que además solo la iglesia, ¿no? Lo mismo, ¿no? Cuestionabas algo de la iglesia católica, fueras quien fueras y, o sea, de nuevo, se cierra el conocimiento a lo que se dicte como dogma. Todas esas cosas, y lo que hablamos también ahorita de lo que mencionó Steph, ¿no? De compendios que haya pues de estas historias folclóricas. Recordemos que los Grimm, a fin de cuentas, fue un trabajo con un propósito hasta cierto punto nacionalista o de identidad regional, de alguna manera lo podemos llamar, y algo bien triste en cualquier nación en la que haya efectos de colonización, pues es que, o sea, aquí los esfuerzos de alfabetización en México van, y en muchos países de Latinoamérica van de la mano de esfuerzos de recrear este mito del mestizaje y de la onda de que también da miedo a final de cuentas, ¿no? Y del Estado imponiendo el español como si fuera la lengua, ¿no? Cuando realmente sabemos que hay muchísimas. Entonces, si bien en muchas otras lenguas y muchos estados, perdón, muchas naciones que existen dentro de este estado que es México, escriben, ha sido algo que han tenido que adoptar la manera de escribir que se les ha impuesto con el alfabeto español, el alfabeto latino, y entonces es también una serie de cosas ahí feas a final de cuentas, ¿no? Porque hasta cierta resistencia puede ser el no, aquí se va a permanecer de manera oral, o se va a escribir, pero no se va a escribir en español. Y hay personas que también dicen, no, sí, vamos a escribirlo en español para que conozcan, ¿no? Entonces, es una discusión en la que tampoco quiero yo hablar por las personas que correspondería, que estaría padrísimo tener invitados e invitadas de naciones originarias aquí de México y de otras partes de América Latina, pero creo que es bien importante decirlo, ¿no? O sea, el miedo ha sido un instrumento para controlar tanto el conocimiento como hasta la misma literatura. Y ¿querías decirnos algo? Sí, pensando en estas, o sea, me llama la atención, Chris nos dice, ¿no? Cuando yo era niña, o sea, me llegaron a contar historias donde las brujas se robaban a los niños, ¿no? Yo creo que todos escuchamos alguna historia que de niños nos dio miedo, ¿no? Entonces, entendiendo esto y con estos movimientos feministas y con todos estos cambios que hemos tenido para ver a las brujas como mujeres que, me gustó mucho que dijo Chris, son mujeres que no estaban atendiendo al marido nada más, sino que eran inteligentes, que tenían cultura en otras formas, ¿no? Entonces, cambiando esta forma de ver a las brujas y de ver a las mujeres, ¿qué piensan o cómo se imaginan que cambiará este tipo de historia que va pasando de familia a familia? O sea, ¿ustedes qué historia le contarían de terror a sus hijos? ¿Sí me explicó? O sea, porque seguramente ya no será la de la bruja malvada que llega y se roba a los niños, ¿no? O tal vez sí sería esa bruja, pero no con esta referencia de la mujer intelectual a la que quemaban. ¿Sí me explicó? ¿Cómo yo, o sea, no sé, me gustaría pensar cómo va a ser el género, cómo va a ir cambiando estas historias que van de generación en generación. Por ejemplo, Cris, ¿tú qué historia de terror le contarías a tus hijos? ¿Ubicas el patriarcado? Yo les contaría esa historia de terror a mis hijos. Iba a decir algo, pero de la política. Yo iba a decir, ubicas a los empresarios, pero... ¿Ubicas el neoliberalismo? ¿Conoces el SAT? Ah, no es cierto. Era lo que me... ¿Ubicas qué es trabajar diario? Bien. Creo que tocas un tema bien importante, justo hablando de cómo ha trascendido, o sea, cómo han cambiado las sociedades conforme a muchas cosas, sistema político, sistema social, globalización, tecnología, etcétera. Creo que las historias que nos están contando ahora de terror tienen que ver con la tecnología, ¿no? Black Mirror, por ejemplo. O sea, tú ves Black Mirror y dices, güey, qué pinche miedo. Y lo peor es que lo estás viviendo. O sea, estás viviendo que la gente sepa quién eres, te califique, te apruebe, ¿no? O sea, acordándome de alguno de los capítulos de Black Mirror. Tú eres el personaje principal en este capítulo de la vida, ¿no? Ajá, exacto. Y no sé si ese va a ser, digo, ya había, no sé qué tan de terror sea la Guerra de los Mundos, no lo he leído yo, ni qué tan de terror puede ser la Guerra de los Mundos. Creo que es mucho. Creo que en su momento debe haber asustado, digo, y también sabemos esta historia de Orson Welles leyéndola en vivo, una adaptación para que la gente crea que eran noticias de verdad que estaban llegando a esta invasión, ¿no? O sea, creo que en su momento debe haber asustado. Bueno, se ha refrescado la misma temática muchas veces. O sea, el Día de la Independencia toma mucho de ahí, por ejemplo. Las mismas versiones de la Guerra de los Mundos más en cine que han hecho toman de
ahí, pero obviamente lo adaptan a cosas actuales, ¿no? Porque, o sea, la novela original, de entrada el ritmo es otro. A final de cuentas, toda la ficción, o sea, aunque hay ficción que se vuelve universal o clásica en este sentido de que perdura y sigue siendo válida y vigente y disfrutable y valiosa y sigue hablándonos a través de las épocas, también a final de cuentas por lo menos surge de manera contingente, ¿no? Entonces no hay ficción que no esté empapada de su contexto, como lo que mencionaban ahorita ustedes, ¿no? Creo que partiendo de ahí, La Guerra de los Mundos, o sea, la verdad cuando lo leí me aburrió, me pareció bien interesante porque a final de cuentas dio origen a todas estas historias, o al menos las popularizó, de invasiones extraterrestres, pero ay, sí tiene un ritmo que el mismo H.G. Wells no tiene ese ritmo tan lento. So Sí, o slow. sea, en la máquina del tiempo es mucho mejor, mucho más ágil, ¿no? Esta es como de, ay, güey, ya que invadan, por favor, ya que se muera alguien, quiero algo de lo que sea, porque ni siquiera es que sea tan introspectiva o que por otras razones vaya lenta, no, simplemente es una narrativa que va despacio y así. Maten humanos, chingada madre. Ajá, no. A mí en este discurso de la tecnología me parecería que sería más terrorífico porque yo en lo personal tengo un trauma con las tecnologías, ustedes lo saben, estos podcasts han sido monstruosos, pero me parecería Nosotros más te estábamos terrorífico. cubriendo. Exactamente, pero lo tenía que confesar en algún momento. A mí me parecería más terrorífico Isaac Asimov con Yo Robot, por ejemplo, en un futuro. O sea, yo como que imaginarme, por ejemplo, ¿han visto estos robots? Creo que se podrían hacer unas lecturas muy interesantes acerca de estos robots inteligentes que pelean y que hacen cosas y que de repente un día se volteen y digan, adiós, baby, pues está cabrón. O sea, eso sí me asusta. Creo que me asusta más que las brujas que saben cómo curarte sin tomar paracetamol. Oye, ¿no has visto, perdón, pero para que te asustes más, cuando salió este capítulo de Black Mirror de los perros que cazaban a una de las mujeres y luego salieron los videos de esos pinches perros que se movían súper ágilmente, así no tuviste pesadillas y una semana, güey? Ay, güey, no, a mí no me gustan. No sé si vieron, acaban de presentar, con esto van a saber más o menos cuándo grabamos el episodio, pero acaban de presentar un robot cuadrúpedo que encima tiene un rifle francotirador y va en contra de todo lo que Santo toda la Dios. gente ha advertido, expertos que han advertido, por favor, no le pongan inteligencia artificial a hardware militar porque, o sea, no lo usen ni para nada de Fuerzas Armadas, nada, o sea, ni siquiera guardias costeras. Los militares, como chingados no. ¿Qué dijeron que no? Ajá, obviamente, ¿no? Así, ¿quién crees que pone el varo? ¿Que no? Entonces les pongo 2 Así. Ajá, es exacto, ¿no? Uno no, o bueno, 3. ándale, 5, Así. 10. Entonces es como, güey, pero sí, o sea, la Universidad de Cambridge, voy a ñoñar, cabrón, tiene una división, área, que es el Centro para el Estudio de Riesgos Existenciales o de Riesgo Existencial. Y justo se trata, o sea, hacen investigación académica para tratar de evaluar y pues, obviamente difundir la información para tomar acción en contra de las cosas que pueden acabar con nuestra especie, o sea, a nivel extinción de la humanidad o nivel acabar con la civilización. Y sus ramas principales son, una de esas es riesgos tecnológicos extremos, está la justicia global y riesgos catastróficos globales, está la inteligencia artificial como un riesgo específico que estudian, el medio ambiente a nivel global, biología, biotecnología y catástrofes globales, y la ciencia como tal, como riesgo, depende cómo se use, ¿no? O cómo se financie también, y lo que tenga que dar a cambio de ese financiamiento. Entonces, o sea, creo que son temores bien válidos los que dicen ahorita. La onda Black Mirror por algo pegó tanto. Peligrosísimo, inteligencia artificial. Yo creo que eso va a ser la historia que le voy a contar a mis hijos si es que tengo, así como vete a dormir, porque si no va a venir el robot, Alexa, y te va a llevar. Terminator antes de dormir. No, pero es que ves esos casos actual, o sea, perdón, ya nos desviamos un poco, ahorita regresamos, pero veamos estos casos actuales justo de la tecnología, que es lo que asusta. Por ejemplo, una mamá en, no sé, Estados Unidos creo fue, compró estos como comunicadores que se conectan a internet para mantener como vigilados a sus hijos, y un día la niña dijo, oye mamá, escuché una voz. Y la mamá así de, ¿cómo que escuchas una voz? Y resulta que alguien había hackeó esa madre y le estaba hablando a la niña diciéndole que era Papá Noel y que, o sea, que platicara con él y no sé qué. O sea, era una persona que estaba comunicándose con una niña en un aparato que se supone que era para la seguridad de la niña y para que la cuidaran, ¿no? O sea, se pueden meter Está muy cabrón. o sea, ya actualmente se puede, o sea, te pueden hackear y o sea, no solamente te pueden robar tus cuentas de banco y etcétera, o fingir que eres tú, sino además pueden cooptar fácilmente a niños
por medio de voz, imagen, etcétera. O sea, ese miedo ya lo tenemos. Ya, justo son unas historias que ya nos están contando ahora y que van a evolucionar. Y la inteligencia artificial es algo que sí se está, o sea, ya no es ciencia ficción, ya es algo que se está aplicando en muchas áreas. O sea, Claro. Facebook creo que fue, no recuerdo, ahí me corrigen, si ustedes se acuerdan, que creó un software que la idea era que aprendiera, ¿no? Que ese es como uno de los fundamentos de la inteligencia artificial, que es el machine learning, ¿no? Entonces la idea era que aprendiera a hablar. Y al final terminó creando su propio idioma y hablándose a sí mismos, o sea, como que se duplicó una cosa así, se empezó a comunicar entre sí y los humanos no le entendían y lo tuvieron que apagar porque fue así como, güey, no mames, qué pedo, porque se estaba comunicando con otras máquinas, le estaba enseñando cómo comunicarse con un lenguaje que el humano no entendía. Ay, no, detente. Y eso sí pasó. O sea, es que estas cosas a mí de verdad sí me dan miedo porque pues están pasando, o sea, ¿sí me explico? Yo creo que no me gusta mucho la tecnología precisamente por estas cosas, porque sí dan miedo. Sí, digo, creo que, es que soy bien abogado del diablo ahí, porque por un lado creo que es bien importante seguir avanzando, obviamente, pero creo que mucho del riesgo recae, al final de cuentas, en nosotros. O sea, por ejemplo, las brechas, la tecnología debería servir para cerrarlas, pero suele acrecentar las brechas, o sea, de la mano del capitalismo suele acrecentar las brechas de clase, las brechas raciales. Entonces, lo que hemos visto, no simplemente sensores de una cámara, por ejemplo, o cómo te identifica una cámara a alguien, y lo que ha salido, que hay gente que se mofa de ello y es un problema real, que en un detector por ejemplo, de tu cámara para desbloquear tu teléfono, por ejemplo, pues a personas con ojos rasgados, que es algo que se da más comúnmente en Asia, pues la misma cámara, el mismo software les dice, abre más los ojos, y dices, güey, parece una burla, ¿no? O sensores hasta cosas tan básicas como el sensor de una llave de agua o el sensor de alguna cuestión que tenga que ver con el tono de la piel, pues a personas de piel más oscura también, ¿no? No simplemente no detecta que hay nada ahí, porque está hecho con base en cánones prevalecientes, ¿no? De eurocentristas. Entonces, los programadores, pues la mayoría también porque han tenido más acceso a la educación, más dinero, personas blancas, Claro. muchas veces hombres y así. Entonces nuevamente programan con eso, no se dan cuenta de sus propios sesgos y entonces dejan fuera a los demás, ¿no? Entonces si nos vamos de ahí, ahora imagínense a niveles, o sea, una falla así en una cámara, pero de un robot militar, dices, güey, por favor. Ándale, o sea, como decías, ¿no? O sea, lo hacemos para nosotros, pero lo que me parece grave es que dentro de esta tecnología, lo que decía Chris, o sea, la tecnología y el que iba a abusar de eso fue igual una persona, o sea, no nada más el propio robot. Pero Chris Claro. nos va a comentar algo en este momento de eso. Es que sí, es que justo, o sea, ahora, o sea, ya tienen historias de terror que contarles a sus niños en esta Sí. época que son súper vigentes. Uno tiene mucho que ver con la seguridad. Entonces, estas historias sí se están trasladando fácilmente al folclore actual, porque al final la cultura de o sea, la cultura del uso de la tecnología nos atraviesa a todos y entonces la podemos encontrar ya en todos lados y ya no nada más es ficción. Quiero regresar un poquito pensando en que esta es una cosa que nos asusta en la actualidad, pero hay cosas que nos han asustado, bueno, no, nos han perturbado. Quiero usar la palabra perturbar porque no es lo mismo el susto, como decía Johnny en el principio, como en las películas de terror que traen una cadencia y que hacen tun, 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 y pum, ¿no? Te asustan, que es como el elemento como muy básico del lenguaje cinematográfico para hacerte brincar en el asiento del cine, ¿no? Quizás, güey, y que incluso algunas películas abusan de él. En la literatura no se puede hacer así, ¿no? Sí traen una cadencia y sí traen una narrativa, pero definitivamente creo que por ahí, o sea, no usan el elemento del susto, sino usan el elemento de perturbar o de dar miedo o de decir, o de voltear al lado y decir, ay, nadie me está viendo leer esto, y qué tal que lo que estoy leyendo se me aparece. Y justo creo que Stephen King lo explica un poco bien sobre cómo funcionan. Aquí ya habíamos hablado de Stephen King en algún momento, según yo, y hablamos de que es de esos autores que son muy buenos creando historias y muy malos cerrándolas, ¿no? Pero creo que sí, creo que él hace una especificación, o sea, especifica como los 3 niveles sobre cómo el horror puede funcionar en la literatura, que es los primeros 2 niveles serían el tema de las causas de sensaciones físicas, sí. O sea, te genera algo. Creo que es ahí como lo que quiero transmitir con perturbar, como que te puede dar quizás asco, o sea, justo cuando vas leyendo algo que dices, güey, eso debe doler, ¿no? O eso debe oler muy mal, o eso debe generarte escalofríos. O sea, la narrativa
de horror literario tiene que generarte esas sensaciones físicas. No necesariamente tienes algo que te dé miedo o que esté próximo a ti que te pueda causar daño, sino que te genere estas sensaciones horribles en tu cuerpo. Él llama algo así como gross out y dance level, ¿no? En estos, uno es como la idea de lo que te genera la sensación más bien, y lo otro lo que te genera la sensación, ¿no? Esos serían como los dos niveles. Y habla de un tercer nivel que es la repulsión, que es cuando hay cosas así horribles de sangre y cuerpos humanos y destazamientos y cosas que no deberían existir en los humanos, por ejemplo. Esas descripciones como muy específicas es lo que te genera horror. Es lo que dices, güey, no, esto está horrible, ¿por qué estoy leyendo esto? Esa habilidad de un escritor es lo que transmite lo horrorífico en una obra, creo yo, ¿no? Existen más miedos, ¿no? Lo que decíamos al principio, ¿no? El tema de lo desconocido, algo que no tienes idea de dónde viene, algo siniestro, algo oscuro, algo tétrico. Pero estas sensaciones que te llevan a activar la adrenalina o ¿cómo se llama esta es un apéndice que tenemos reptiliano todavía en nuestro cerebro, que es el que te da estas sensaciones, la amígdala, que te da sensaciones muy animalescas, ¿no? Entonces necesitas actuar para protegerte. Todas esas sensaciones que te pueden generar en el cuerpo es lo que te intenta transmitir el horror en la literatura. La amígdala, está bien padre, interesante todo eso, la verdad. Y de manera un poco circular, para volver a una de las cosas con las que empezábamos, es bien valioso retomar que cuando empezó a surgir lo que tú misma mencionabas, ¿no? O sea, este horror gótico, o sea, tanto desde el siglo XVII y el XVIII, a final de cuentas es un género que empezó a atreverse a hablar justo de sangre, de accidentes o de cosas muy feas. O sea, Frankenstein, el monstruo de Frankenstein como tal, pues es una cosa hecha de cadáveres. O sea, creo que nunca se ha llevado, por ejemplo, al cine cómo de verdad se vería. Y también si nos imaginamos cómo olería eso, sería asqueroso, ¿no? Entonces el mismo monstruo, cuando se da cuenta de lo que pues es horrible, es un sufrimiento enorme, ¿no? Y entonces por lo mismo, si aún ahora se le ve mal a ciertas cosas, o se les desprecia, o se les ve como que literatura de segunda clase, cuando surgió era un género raro, extraño y criticado, ¿no? Porque era morboso, era para las masas, y a final de cuentas ha perdurado. O sea, que podría sonar, o sea, me gusta la palabra para todo esto que están diciendo, que podrían ser como transgresores, ¿no? O sea, de la época. Que de todo esto como correcto es algo que llega y que cambia con lo que se estaba haciendo, ¿no? Y que llega a dar otro mensaje completamente diferente. O sea, es como la palabra que a mí se me viene, que quedaría como, no sé, desde mi perspectiva, ad hoc a esta parte del terror y cómo va cambiando la literatura. Y como estas historias que no son contadas, pero que pues alguien siempre tiene en la mente algo macabro, ¿no? También eso me parece interesante, como estas creaciones de algo como dice Johnny, ¿no? De estas cosas que podrían ser, o Chris, ¿no? Que puede ser algo que dices, güey, ¿por qué estoy leyendo esto? Pero hay alguien que lo escribió, o sea, alguien que se lo imaginó, entonces eso me parece fabuloso. Ay, sí, no es cierto, terrible, me parece muy mal. Está horrible. Está horrible. Me encanta. Por eso mismo lo leemos, ¿no? Al final de cuentas es una manera segura de experimentar cosas horribles. En lugar de exponerte a un peligro real, voy a experimentar de manera... Y es lo mismo que como experimentamos a veces, hay cierta catarsis también en leer tragedias, la misma comedia también. O sea, toda la ficción nos hace, o nos debería llevar a esa catarsis en la cual pues experimentamos lo mismo que los personajes que leemos, pero en un ambiente seguro, ¿no? En la comodidad de tu asiento favorito o de tu asiento menos favorito del camión, y entonces vas leyendo y ahí te asustas, pero sabes que tienes la seguridad de que no te está viniendo a comer el monstruo o el lobo feroz a ti. No sabemos. Bueno, espero que no. Esperamos que llegue el lobo feroz. Que creo que hay una magia ahí bien padre, justo en lo que decían de lo desconocido, porque también muchos autores y autoras lo que han hecho a través de muchas épocas es dejar a tu imaginación, ¿no? Te dicen qué causa. Mencionaban a Lovecraft, por ejemplo, al principio, y creo que está en esa línea entre que sí las criaturas son horribles, pero al mismo tiempo son indescriptibles, no se pueden siquiera comprender por la mente humana, ¿no? Por eso muchos protagonistas de Lovecraft terminan locos o se suicidan, ¿no? Entonces, o se mueren, simplemente por la impresión de toparse con estas entidades tan majestuosamente terribles, ¿no? Sí, y yo les quería preguntar a ustedes, o sea, ¿cuáles son como sus lecturas terroríficas que dicen, esta es la que voy a recomendar el día de hoy en el podcast? Que neta me dio miedo. Sí, o sea, que neta dije, esta me dio, o sea, dije, ay, cabrón.
Hay un cuento, yo tengo dos, bueno, tengo un buen, pero hay dos en específico que me parecen y que esto también quiero que sea como un parteaguas para que podamos leer unos fragmentitos justo de estas autoras o autores. Fernanda Melchor justo tiene un cuento en su libro de Aquí no es Miami. Son crónicas, pero en esas crónicas tiene uno que se llama La Casa del Estero y es un cuento relativamente largo y me acuerdo que lo estaba leyendo así en el estudio de noche, estaba lloviendo y me quedé, o sea, toda la historia trata de unos chicos que se adentran a una casa que está abandonada y pasan cosas raras. Aparentemente hay una clase de espíritu, no estamos seguros y no les voy a dar más spoilers, tienen que leerla, pero justo habla de la experiencia que tienen estos chicos adentro y lo que les pasa. Entonces, esta descripción que hace sobre la experiencia como paranormal, sobrenormal, supernatural, algo así en esta casa, híjole, ese hilo fino que tiene Fernanda para describir las escenas, te la crees. Y justo eso es lo que hace que dices, ay, güey, no mames, da un buen de miedo. En general, sí, en general sus libros yo he leído 3 de ellas, Temporada de Huracanes, Paradise, que es el último que sacó, que no me pareció tan bueno, está bueno, pero no está tan bueno, es muy más realista, y Aquí no es Miami, que son esas crónicas / cuentos, pero sí ella tiene mucha habilidad de hacerte tener miedo, y como sus historias se llevan a cabo en México, entonces es mucho más fácil para nosotros trasladarnos a ese tipo de sitios, porque seguramente, si no los conocemos algo muy parecido, ¿no? Entonces, o conocemos el contexto actual en el que ella escribe. Y la otra es mi querida Mariana Enríquez, que ya habíamos hablado de ella. Mi amiga. Mi amiga Mariana Enríquez. Tu amigui. Ajá, mi amiguis. El otro día estaba soñando, amigos, que era mi amiga y me regalaba uno de sus libros y así. Fue un bonito sueño. Y pues así, de hecho ella ella recomendó así a Samantha Schweblin, que es otra autora que también me está gustando mucho y que ella no escribe propiamente, o sea, terror, es como más horror, pero sí está como de What the Fuck acabo de leer. Y está muy bueno. Esas son como más o menos, o sea, tengo más, pues, Inés Arredondo tiene varios cuentos así muy perturbadores, Amparo Dávila también, que es muy como darks, Alejandra Pizarnik, hay varios, pero creo que ellas dos actualmente son las que se llevan el premio y bueno, por ahí sí le sigue Samantha Schweblin. Creo que ellas 3 son muy chidas para terror, horror, cosas perturbadoras. Muy bien, suena muy bien. Ahorita si puedes leernos algún fragmentito va a estar bien padre. No sé, ¿cómo ven? ¿De una vez les leo un fragmentito de Mariana? Yo digo que sí, porque ya estamos calientitos con esas autoras. Esta es de su libro Nuestra parte de noche, como la que la lanzó más a la fama en Latinoamérica. Ella tiene muchos. De hecho, inició con una novela que es más realista que otra cosa. Y esta es un libro súper complicado, pero bueno, ahí les va. Siento que esta es como mucho de la sensación esta que habla Stephen King, ¿no? De lo que te tienen que generar en el cuerpo. Recordó cuando Rosario había sido obligada a cuidar de otra camada de chicos secuestrados, que Mercedes los guardaba en uno de sus campos de la provincia de Buenos Aires, y él había decidido ayudarla. Aquella vez también estaban en jaulas. Ahora el primer chico estaba en una jaula oxidada y sucia que posiblemente había cargado animales. La pierna izquierda la tenía atada a la espalda en una posición que había obligado a quebrarle la cadera. Como era muy chico, 1 año, difícil saberlo por la mugre, seguramente la quebradura había resultado sencilla. Tenía el cuello ya torcido también por la ubicación del pie, y cuando Juan le acercó la linterna para verlo mejor, reaccionó como un animal con la boca abierta y un gruñido. Le habían cortado la lengua en 2 y ahora era bífida. A su alrededor, adentro de la jaula, estaban los restos de su comida, esqueletos de gatos y algunos pequeños huesos humanos. Juan siguió. Había más jaulas. Los otros niños y niñas eran más grandes. Muchos los miraban detenidamente con sus ojos negros. Algunos eran niños guaraníes que probablemente no sabían hablar español. Otros quizá eran hijos de los hombres y mujeres que se entregaban en sacrificio a la oscuridad. Algunos reaccionaban a su aparición yéndose hacia el fondo de la jaula. Otros apenas abrían los ojos. Vio criaturas con los dientes limados de forma tal que sus dentaduras parecían sierras. Vio a los chicos con la obvia marca de la tortura en sus piernas, sus espaldas, sus genitales. Olió la podredumbre de chicos que ya debían estar muertos. ¿Dejaban los cadáveres ahí para que el olor se les volviera familiar a los demás? A Rosario le habían obligado a enterrar a los enjaulados que morían. Vio heridas supurantes, infecciones,
ojos por los que caminaban los bichos de la humedad y el río. Se detuvo después de unos 100 metros de las jaulas llenas de criaturas destrozadas, vivas y muertas. Dedujo que las jaulas ocupaban los 100 metros que quedaban del túnel. Volvió dispuesto a enfrentar a Mercedes, que lo esperaba junto a la puerta, junto a su imbuche. Juan apagó la linterna cuando Mercedes encendió una débil lamparita, la única iluminación del túnel. Así que esta es tu nueva colección, Mercedes. Dará resultado, nuestro Dios lo dice, indica que debe hacerse así. Es un Dios loco como vos. Sigo órdenes de la oscuridad. Juan se rió y su risa rebotó en ecos obscenos por las paredes del túnel. Algunos de los chicos moribundos y heridos se quejaron. Del fondo llegaba un gimoteo agónico. Aquí no hay búsqueda de una medium, Mercedes. Esto siempre fue solo para tu placer. Y hasta ahí la cita textual. ¡Ay! Ándale. Oye, ¿de nuevo puedes decir cuál es el libro? Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. No manches, sí está cañón. La editorial es Anagrama. No es precisamente económico, pero creo que la versión de Kindle está más barata. Ok. Ok. Esa es una buena recomendación. Creo que para estas fechas terroríficas, si están, si por ejemplo nos escuchan en la nochecita, como ahorita que estamos grabando, sí van a salir despacito de su cuarto. Está impactante, ¿va? Sí. Sí, tiene esa habilidad de describirte como justo eso, la habilidad de describirte las cosas para que te perturben, lo tiene ella. Fue súper gráfico, o sea, todo lo imaginé así como, está cabrón. Yes. Sí, la verdad suena muy bien. Juanjo, ¿cuál es tu recomendación? Pues tengo varias. Primero, quiero hacer la mención de recomendaciones que nos mandaron de parte de Agencia de Terror. No sé si Chris quieras. Los queremos mucho, Agencia de Terror. Ay. Uy, sí, los TQM. Nos mandaron 3 recomendaciones sasas que queremos pasarles porque a final de cuentas ustedes son lo que más nos importa. Entonces, pásenos siempre recomendaciones, sean de este mismo género del episodio que están oyendo y las mencionamos después, o ahí iremos poniendo en redes de qué géneros vamos a hablar para que nos platiquen. En este caso nos recomendaron la trilogía de Southern Reach de Jeff Vandermeer. Yo personalmente leí el primero. Sí quiero leer los otros 2 y son raros y tal vez les suene porque adaptaron la primera novela. En Netflix hizo una película con Natalie Portman que se llama Annihilation o Aniquilación, que así se llama la primera novela. Y es una adaptación muy libre, pero que sí transmite las sensaciones extrañas de la novela, aunque es muy distinta a la historia. Entonces, bueno, también nos recomendaron la saga de La Torre Oscura de Stephen King, ahí por si tienen ganas de echarse, creo que 8 volúmenes, no recuerdo si son 8 o más. Santa madre de Dios. Sí, que esa combina ciencia ficción con terror, con western, con muchas cosas, y algo interesante es que es una de las sagas principales como que conecta todo el universo se supone que todas las novelas de Stephen King están en un mismo universo. Entonces, esa saga las ayuda a que se unan todas. Sí, aquí se explica más, por ejemplo, de la criatura que es Pennywise, se da más a entender de su origen y sus propósitos. O sea, muy poquito, no es como que haya un capítulo dedicado a ello, pero te da a entender qué tipo de criatura es y que hay más como esa criatura y demás. Y también nos recomendaron Mexican Gothic de Silvia Moreno García. Y finalmente, y un poquito después nos dijo que también recomendáramos a Neil Gaiman, que es alguien a quien yo también les iba a mencionar. Y ya hemos hablado de Neil Gaiman en otras ocasiones. Es lo que quiero decir, que un podcast dedicado a Neil Gaiman vamos a hacer sí, por favor. O 2, o 3. Y ahora que viene Sandman. Hay material. Oh, sí, mucho. Pero algo que me llamó la atención es que nos dijo que Silvia Moreno García tiene un libro que se llama Gods of Jade, así como, Gods of Jade and Shadow, y que dice que es como la versión mexicana de American Gods de Neil Gaiman. Entonces eso me hizo querer leerlo, porque es muy buen libro American Gods y la comparación me pareció fabulosa. Entonces ahí están las recomendaciones de Agencia de Terror. Por favor, síganos mandando recomendaciones, tanto ustedes como todo el mundo. Gracias, Agencia del Terror. Sí, y sigan huyéndole a agencias piteras de chamba. Te los decimos por experiencia propia. Sí, pero así, en cuanto puedan mandarlos a LV, háganlo. Así, hay veces que hay que comer, lo entendemos, pero sigan buscando mejores chambas y denuncien esas cosas feas. Pero bueno, regresando a recomendaciones, quería mencionarles algunas que más bien usan elementos de terror, aunque no sé si se podrían calificar o no todas de terror. Por ejemplo, en final del juego de Cortázar hay un cuento que se llama Después del almuerzo y es muy bueno. Y la historia es de un niño que después del almuerzo, bajo órdenes de sus papás, sale a pasear por Buenos Aires y sale a pasar algo. Pero nunca te queda claro si está saliendo a pasear una mascota, a un hermanito o hermanita, o a una criatura extraña.
justo el obviar ciertos detalles y el dar ciertas descripciones ambiguas hace que genere esta especie de terror y repulsión ante lo que viene junto al protagonista. Otro que también de Cortázar es Casa Tomada. Ese simplemente es muy corto, ese es como de 3 páginas y les puedo decir que lo lean. Lo encuentran en internet si lo quieren encontrar gratis. Y es un cuentito sobre, si no recuerdo, son el protagonista y su hermana. Tienen una casa que heredaron y empiezan a oír ruidos extraños en las partes del fondo de la casa y te describen cómo es la casa y entonces empiezan a sellar ciertas partes de la casa conforme se acerca ese ruido extraño. No les digo más porque sería echárselas a perder, pero es un deleite leer la historia como progresa. Otro muy bueno es de Borges que se llama El Zahir. Se escribe con Z y con H intermedia. El Zahir. Y ese cuentito, se los voy a spoilear un poco, pero lo que importa es leerlo. Habla de un objeto que se supone que hay uno en el mundo, que es el Zahir, que puede tomar la forma que quiera, pero si lo ves, si tienes la desfortuna de verlo, te va a crear una obsesión. Y poco a poco, o sea, primero es así como, ay, sí, no sé, una moneda, ¿no? Ah, sí, me encontré la moneda en mi bolsillo, no sabía cómo llegó y le platicas a tus cuates. Pero cada vez vas a pensar más en la moneda y en cómo llegó y en la moneda hasta que pasa el tiempo y lo único que vas a poder pensar es en la moneda. Ya nada más en tu vida va a llamar tu atención y a tener sentido y solo te vas a clavar con la moneda. Entonces esta idea de algo que pueda tomar posesión de tu mente a final de cuentas y que no puedas, o sea, que pierdas la cordura porque ya sea lo único que hay en tu mente, la única idea absoluta, ese me causó mucho terror y se me hizo muy bueno porque a final de cuentas, cada que hablas del cuento y si sigues recomendando el cuento y si te clavas con el cuento, a final de cuentas el cuento es el Zahir mismo, ¿no? Entonces ¿Qué? está muy padre. Está cañón. Ajá. ¿Ese está en el Aleph? ¿O en cuál viene? No me acuerdo si está en el Aleph o en Ficciones o en el Libro de Arena. Dame un segundo, vamos a hacer la googleada. Obviamente detesto que en cuanto lo googleé me salió el Zahir de Paulo Coelho. Ay, Dios. A mí también. No, por favor, no, Borges. Está en el Aleph. Sí, así es. Va. Entonces ahí lo pueden leer. El Aleph mismo es un cuento muy interesante. Y hay otro de Borges, no recuerdo el título. Fíjate, acá hace hacer que me acuerde. Creo que se llama There Are More Things de Borges. Y es es un cuento, es que no recuerdo si es ese, pero hay un cuento de Borges que está dedicado a Lovecraft, creo que sí es ese. Y sí, sí es ese, perdón por la tardanza. There Are More Things, y así se titula. O sea, el cuento está escrito con ese título, aunque está escrito en español. Y por ondas del destino, el protagonista termina, no recuerdo si hereda o no, pero le llega a un lugar en el que hay una casa que está abandonada y le causa curiosidad, investiga al respecto y le dicen como que no se meta ahí y demás. Pero nuevamente, spoilers. Si quieren saltar los spoilers, sáltense como unos 30 segundos del podcast, un minuto. Ahí va, 1, 2, listo. Adentro de la casa empieza a investigar y ve cosas raras, pero le llaman la atención y empieza a meterse más y más y las habitaciones están extrañas. El caso es que cuando baja al sótano, la escalera es extraña, los escalones son irregulares de forma y de altura y ve cosas que parecieran sillas y mesas y demás, pero que no están hechas para algo humano. Se da cuenta que la cosa que use esos muebles no puede ser humana. Y oye ruidos de algo que viene bajando la escalera y ahí se acaba el cuento. Entonces es así como, ay, güey, es muy buen cuento. De nueva cuenta, leerlo es fabuloso, aunque sepan de qué va. Justo yo lo leí porque me contaron el cuento y dije, no manches, tengo que leer eso. Y es muy bueno. Y el fragmento que les voy a leer es justo de Samantha Schweblin, que nos comentaba Chris hace un momento. Lo elegí porque es de lo más nuevo que he leído de terror. O sea, como Cortázar, Borges ya están muertos. Bien muertos. Pónganles fotitos en su altar de muertos. También puede ser. Sí lo hice en mi trabajo, en el primer año de mi nuevo trabajo. Hicimos un altar de muertos de cosas, de gente y cosas que admiráramos y puse a Borges bebé. Pero sí están más muertos que la idea de estudiar comunicación, entonces. Ay, qué muertos. Ya sé, y lo digo como alguien que estudia comunicación, no me vayan a cancelar, por favor. No la cancelen. No vale la pena estudiar comunicación, amigos. No estudio en comunicación, síganme para más consejos de orientación vocacional. No, disfruté mucho mi carrera y me ha servido mucho, pero les recomiendo que vayan por otras porque actualmente está muy saturado. Y porque además son bien abusivos aquí. O sea, justo agencias de terror puede decirles que, o sea, creo que el problema no es la carrera, el problema es el abuso que cometen las agencias. Pero bueno, Samantha Schweblin hizo esta novela que se llama Distancia de Rescate. Por cierto, acaban de sacar el 13 de octubre la adaptación de Netflix dirigida, ay, no me acuerdo cómo se llama la directora. Es una directora chilena. Ahorita te lo Pero busco. sí, por favor, Chris. Y el guión está escrito en colaboración entre la directora y Samantha Schweblin. Entonces creo que la adaptación puede ser digna si la autora está involucrada. Pero de todas maneras, la novela es muy buena. Es muy cortita. Es de
como 128 páginas y tiene muy buen ritmo y es de hace como 7 años. Entonces es algo reciente, justo es algo de una voz nueva. Bueno, ya tiene una buena carrera Schweblin, pero es una voz que sigue consolidándose y que es bonito leer algo de lo que nos puede asustar actualmente o más nuevo. ¿Tienes el dato, Chris, antes de que lea el fragmentillo? Sí, está dirigida por Claudia Llosa, es una cineasta peruana y sí está Peruana, perdón. peruana, ajá, y coescrita por justo Samantha Schweblin, como dices, y está en Netflix. Sí, yo ni sabía que la estaban adaptando y el 13 de octubre que salió fue así de, ya está. Y yo así, bueno, Yo me gracias. enteré hace rato que existía, no tenía idea. Me dijo una amiga así de, ay, el libro que compraste, que vi que publicaste, está en Netflix. Y yo, voy a buscarlo. Sí. Y bueno, ahí va. Les voy a leer justo del principio. Y a diferencia del que leyó Chris, no atemoriza tanto o no es, o sea, creo que es más una cuestión de atmósfera, pero justo al principio también me enganchó. Entonces espero haga lo mismo con ustedes y si les agrada, pues pueden leer Distancia de Rescate de Samantha Schweblin. Aquí va. Son como gusanos. ¿Qué tipo de gusanos? Como gusanos en todas partes. El chico es el que habla, me dice las palabras al oído. Yo soy la que pregunta. ¿Gusanos en el cuerpo? Sí, en el cuerpo. ¿Gusanos de tierra? No, otro tipo de gusanos. Está oscuro y no puedo ver. Las sábanas son ásperas, se pliegan debajo de mi cuerpo. No me puedo mover, digo. Por los gusanos. Hay que ser paciente y esperar. Y mientras espera, hay que encontrar el punto exacto en el que nacen los gusanos. ¿Por qué? Porque es importante, es muy importante para todos. Intento asentir, pero mi cuerpo no responde. ¿Qué más pasa en el jardín de la casa? ¿Yo estoy en el jardín? No, no estás, pero está Carla, tu madre. La conocí unos días atrás, cuando recién llegamos a la casa. ¿Qué hace Carla? Termina el café y deja la taza en el pasto junto a su reposera. ¿Qué más? Se levanta y se aleja de las hojotas que quedan unos metros más allá en las escaleras de la pileta, pero no le digo nada. ¿Por qué? Porque quiero esperar a ver qué hace. ¿Y qué hace? Se cuelga la cartera al hombro y se aleja en bikini dorada hasta el coche. Hay algo de mutua fascinación entre nosotras, y en contraste, breves lapsos de repulsión. Puedo sentirlos en situaciones muy precisas. ¿Estás seguro de que es necesario hacer estas observaciones? ¿Tenemos tiempo para esto? Las observaciones son muy importantes. ¿Por qué están en el jardín? Porque acabamos de regresar del lago y tu madre no quiere entrar a mi casa. Quiere evitarte problemas. ¿Qué tipo de problemas? Tengo que entrar y salir una y otra vez. Primero por las limonadas, después por el protector solar. No me parece que esto sea evitarme problemas. ¿Por qué fueron al lago? Quiso que le enseñara a manejar. Dijo que siempre había querido aprender, pero una vez en el lago, ninguna de las dos tuvo la paciencia necesaria. ¿Qué hace ahora en el jardín? Abre la puerta de mi coche, se sienta al volante y revuelve un rato la cartera. Yo bajo las piernas de la reposera y espero. Hace demasiado calor. Después Carla se cansa de revolver y se agarra al volante con ambas manos. Está así un momento mirando hacia el portón, o quizá hacia su casa, mucho más allá del portón. ¿Qué más? ¿Por qué te quedas en silencio? Es que estoy anclada en este relato, lo veo perfectamente, pero a veces me cuesta avanzar. ¿Será por lo que me inyectan las enfermeras? No, pero voy a morirme en pocas horas. Va a pasar eso, ¿no? Es extraño que esté tan tranquila, porque aunque no me lo digas, yo ya lo sé. Sin embargo, es algo imposible de decirse a uno mismo. Nada de esto es importante, estamos perdiendo tiempo. Pero es verdad, ¿no? Que me voy a morir. Y hasta ahí se los dejo. ¿Qué tal? Espero mi mala actuación de dos voces no les quite el entusiasmo de leerlo. En el cuento, la novela, toda la historia está muy claramente señalada quién está hablando, que se usan un estilo de itálicas para una voz y el otro no es en itálicas. Y además está muy bien escrito, entonces toda falta de mérito en lo que ahorita experimentaron es vía, toda genialidad es de Samantha Schweblin. Entonces, Distancia de Rescate, léanlo por favor, es muy buena novela y muy ágil, de verdad. Juanjo se disculpa, pero le vamos a hacer un meme que vamos a subir a las redes sociales de cuando está Bugs Bunny así cantando con diferentes voces, contando así, ¿no? Y del otro lado con otro. Lo Háganlo, hiciste por de favor. lujo. Porque al principio, digo, es que parece que están enterrados, ¿no? Y luego parece que están afuera. Yo me imaginé igual que estaban como enterrados. Ajá. No, Yo no también. les voy a spoilear nada de esta, No, porque Dios mío. está muy ¡Ay, bien. tantito! ¿Ah? Cuando los compré, leí el principio y sí me enganchó, pero me fui con los cuentos, entonces ya no la seguí, la voy a leer. En cuanto acabe los cuentos, ya voy a la mitad. ¿Cuál es la colección de cuentos? ¿Cómo se llama? Pájaros en la boca y otros cuentos. Va, porque lo quiero comprar. Compré también los Kentuckys de ella, pero no lo he leído.
Ese de pájaros en la boca está muy bueno. Bueno, Baba. vas, Fanny, ¿tú qué? Miren, les voy a decir una cosa. Yo seleccioné este cuento porque tenía 2 historias que a mí me dan mucho miedo. La primera era una historia africana, pero la neta no encontré así como pues la lectura para que ustedes puedan buscarla y la puedan leer, ¿no? Entonces, encontré otro que mi papá nos leía cuando estábamos niñas y a mí me asustaba mucho. Conforme fui creciendo, lo fui utilizando para otros fines, así como por ejemplo en teatro, que nos pedían historias y pues era un éxito siempre que lo contaba. Entonces les quiero contar este cuento, está muy cortito y bueno, va más o menos así. Querido monstruo, ya no te tengo miedo. Mi papi dice que no existes y que no puedes llamar a tus amigos porque ellos tampoco existen. Cuando sea de noche, voy a cerrar los ojos antes de apagar la luz del buró y voy a abrazar bien fuerte a mi osito Bonzo, para que él tampoco tenga miedo. Si te oigo gruñir en el closet, pensaré que estoy dormida. No quiero que mi papi se despierte y me regañe. Ya sé que me quieres comer, pero como no existes, nunca podrás hacerlo. Aunque yo me pase los días pensando que a lo mejor esta noche sí sales del closet morado y horrible como en mis pesadillas, mañana, cuando juegue con Hugo, le voy a decir que te maté y que te dejé enterrado en el jardín y que nunca más vas a salir de ahí. Él se va a poner tan contento que me va a regalar su yoyo verde y me va a decir dónde escondió las lagartijas. Siempre he dicho que tú te las comiste, pero eso no puede ser porque mi papi me dijo que no existes y él nunca dice mentiras. Voy a dejarte esta carta cerca del closet para que la veas. Voy a pensar en cosas bonitas como en ir al mar, que es Navidad o que me saqué un 10 en aritmética. Adiós, monstruo. Qué bueno que no existas. Firma, Lucy. Postdata. No te tengo miedo, no te tengo miedo, no te tengo miedo. Mi pequeña Lucy. ¿Cómo que no existo? Tu papi no sabe lo que dice. ¿Acaso no me inventaste tú misma el día de tu cumpleaños número 7? ¿Acaso no platicabas conmigo todas las noches y te asustabas con los extraños ruidos de mis tripas? Todas las noches te observé desde el closet, y tú lo sabías. Aunque nunca me viste, conocías de memoria mis ojos, mi lengua y mis colmillos, pues todas las noches me soñabas. Por eso, cuando leí tu carta sentí tanta desesperación, por eso destrocé tus juguetes y me comí de un solo bocado a tu delicioso osito Bonzo. Lo juro, Lucy, tú ya estabas muerta. Tenías los ojos abiertos y cuando toqué tu barriguita estabas más fría que mi mano. Seguramente te mató el miedo y yo no pude comerte, pues no me gusta el sabor de los niños muertos. Lo único que hice fue regresar al closet y llorar de tristeza hasta quedarme dormido. Pobre Lucy, pobre monstruo solitario. Ahora tendré que salir de aquí, alejarme de los adultos que cuidan tu pequeño ataúd y dejar esta carta donde puedas encontrarla. Necesito la risa de un niño y necesito el miedo de un niño para seguir vivo. Por cierto, Lucy, ¿dónde dices que vive tu amigo Hugo? Atentamente, el monstruo. Y ya, fin. ¿Qué les pareció? Es muy bueno. Les voy a contar algo. Sí. Este cuento es de Ricardo Bernal. Lo escribió hace, pues, como en 1990 más o menos, es como de los 90s. Y después lo agregó la SEP hace poquito a como las lecturas de los libros, ¿no? Y causó mucho revuelo porque pues empezaron a decir que hablaba de abuso infantil y que por qué tenían esas lecturas con los niños. Y en fin, se armó así como una marabunta en las redes sociales. Por eso como que volvió a hacerse famoso en estos tiempos. Y después salió Ricardo Bernal, que le hicieron una entrevista y dijo, a ver, aguanten, yo o sea, no pensé en que fuera abuso infantil cuando lo escribí. Lo escribí, creo que no es de mis mejores cuentos, o sea, es el que se hizo más famoso, pero no creo que sea de mis mejores cuentos. Y así como, pues a decir, ¿no? Que lo había escrito para una clase y lo escribí así como rápido, pero en realidad no hablaba nada de, pues no, la intención no era que fuera abuso infantil ni nada. A mí me parece terrorífico, me daba mucho miedo, les digo, cuando era niña. Y posterior a eso, pues lo he estado utilizando así como en teatro y cosillas, o se los cuento a mis sobrinos también para que se estén quietos los escuincles, para mantenerlos sometidos, como dice Juanjo. Para mis sobrinos yo soy la Iglesia Católica. Es cierto. Solo sin Inquisición, por favor. También, porque no conoces a los sobrinos, son bien cabrones. Es Que cierto. creo que el autor mismo salió a decir, ni siquiera era un cuento o sea,
Dirigido niños, exacto. a Sí, niños, no. ¿no? Que quién sabe por qué lo pusieron, lo hace por su O sea, gusto. pues yo también creo que que los cuentos, aunque no parezcan, igual con las películas, creo que hay una clasificación y van dirigidas a un cierto público. Y aunque no sean tan sangrientos, el mensaje que tienen, pues no va para los niños, ¿no? Tanto en las películas como en los libros. Entonces sí creo que, digo, aunque en los libros creo Claro. que sí se puede hacer una excepción y podemos dejar que lean el libro que quieran, pero sabemos que puede tener pues ciertos tintes que no son adecuados para la edad. Me recuerdas, por cierto, un cuento, bueno, sí, es un pequeño libro ilustrado para niños de Patrick Rothfuss. Quienes conocen a Rothfuss, pues su obra más famosa es la trilogía aún no acabada de El nombre del viento. Pero tiene un cuento que es difícil de conseguir. Les digo, es ilustrado y está carito, que se llama Las aventuras de la princesa y el señor Whiffle. Y justo es como una fórmula similar a la que ahorita contaste, es una niña y el señor Whiffle es su osito de peluche, y hay un monstruo que vive debajo de la cama. Y el cuento es como las aventuras de lo que hace la niña en su día a día con Mr. Whiffle y que juegan al fuerte y que son caballeros y así, pero está el monstruo, ¿no? Todo el tiempo está el monstruo. La cosa es que el cuento tiene 3 finales. No son distintos, sino primero es el final como tradicional, pero luego siguen. Es como si fueran tus escenas después de los créditos en Marvel. Nada más que continúa la misma historia. Y los 3 finales cambian totalmente lo que leíste antes. O sea, es así de, güey, tengo que volver a leerlo para darle una nueva lectura, valga la redundancia, a la historia que nos contó y verla con nuevos ojos. Y es un muy buen cambio. No es precisamente un libro para niños, se lo recomiendo mucho. Y aunque es difícil de conseguir, hay en YouTube una grabación de una plática de Rothfuss en la que él lo lee en vivo y lo va enseñando las ilustraciones. Entonces, así es como yo lo leí. Entonces, si no les importa que se los lean en vez de leerlo, pueden buscar The Princess and Mr. Whiffle, o The Adventures of the Princess of Mr. Whiffle, y en YouTube, y seguro hay una en la que van a ver si no ubican a Rothfuss, es un güey con una barba muy, 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 muy larga. Entonces, ahí donde salga él, lo pueden ver y se los lee. Y solo quiero decirles que se lo recomiendo mucho. Y así como este giro que tiene la carta del monstruo hacia la niña, Eso también está es bueno, me esto de los gusta, finales me gustan adicionales. ese tipo de finales. Creo que vale la pena pensar o ir pensando justo en literatura de terror para niños, porque creo que es un género todavía más complicado, ¿no? Porque no intentan traumar al niño, pero al mismo tiempo sí intentan transmitirle este tema, pues sí, terrorífico, o sea, que sí le pueda dar miedo, pero no hay que traumatizarlo, o sea, como que hay un matiz ahí importante. Justo Neil Gaiman es, creo que, el ejemplo perfecto, y como ya tenemos varias referencias, igual en una de esas hacemos uno, no necesariamente para estas fechas, ¿no? O sea, puede ser en otro momento. Y al final de cuentas, los padres o tutores serán responsables de lo que sus hijos consuman, ¿no? Entonces, para poder hablar en un capítulo completo de literatura de terror para niños también puede ser. Y dice Juan José, sonríe porque dice, literatura completa para niños de Neil Gaiman. Ah, ya tiene su tercer episodio. Sí, ya lo armamos mañana, dice. Obi, mi misión es hablar de Gaiman, Borges y anticapitalismo en todos los episodios. Perfecto, lo vamos a hacer. Sí, me parece una buena misión. Oigan, chicos, igual yo quería, antes de que finalicen, quería agradecerles a las personas que nos han seguido en las redes sociales y pues que esto está creciendo gracias a que nos siguen en las redes y que están escuchando el podcast y nos gustaría mucho que colaboren con nosotros. Ya saben que pueden mandarnos sus cápsulas o las recomendaciones que hagan de los libros. Eso estaría increíble. Nos gustaría mucho que participaran. Yes. Pues sí, justo, pues ya vamos cerrando, entonces ya, digo, la verdad es que sobre literatura de terror hay un montón de cosas. Podríamos desmenuzar este episodio y hablar de las vidas de los autores y de las historias, como lo que mencionaba Johnny en el principio, de que a Mary Shelley le gustaba ir a juntarse con su marido en los cementerios o cosas así. ¡Ah! Estaría bueno Ese tema hacer, sí me sí, interesa. creo que estaría bueno, si no, dedicarle un episodio a cada autor, sí, agarrar ahí nos dejamos de tarea agarrar unos datos así de estos curiosos de autores y hacer una compilación, estaría, bueno el chisme. Por ahí ya estamos pensando en justo cómo elegir a estos autores, y tienen alguno que les gustaría del que habláramos, y que tenga ahí chismecito. Siempre es bienvenido. Para nosotros nos ponemos a investigar a ver qué tal está crear un guión para hablar de la historia de vida de los autores, que siempre es muy interesante, y los contextos en los que escriben sus historias. Y pues ya,
Pues insisto, tenemos como un montón de autores de los cuales seguir platicando. Por ahí también anda Guadalupe Dueñas, que es una mexicana que también escribe terror, Edgar Allan Poe, que siempre es como el súper tradicional en temas de terror y horror. ¿Quién más? Bueno, Lovecraft, que ya lo mencionamos, Stephen King, por supuesto, que tiene muchísimas obras. Anne Rice, que nos vino a revivir a los vampiros. Correcto, ya en la época un poco más moderna. Pues hay un montón. La verdad es que nos quedaríamos cortos, pero disfruten esta época de terror, de recuerdos también, de que nosotros visualizamos la muerte de otras formas y no sé, este tema como de espíritus, etcétera, que el mexicano traduce de maneras distintas y que es muy folclórico y que no solamente se trata de tragedia, sino también de recordar a los seres queridos. Y pues si van a hacer Halloween, ya dijo hace rato Johnny que inviten, pues invitan, por favor y gracias, que pues ya estamos vacunados, entonces ya podemos ir, ¿no? Así a una peda halloweenesca o algo así. Y pues ya, ¿algo más? No, nada más que mucha gratitud. Nada, lo dijiste todo. Sí. Bueno. De verdad, muchas gracias a que nos escuchan y pídanos de qué quieren que hablemos. Y así será. Va. Bueno, pues recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como Libros para Todos. En Facebook y en Instagram nos encuentran como Libros para la Banda Podcast. Ya saben que nos pueden escuchar porque nos están escuchando en Spotify. Y manden sus cápsulas que mencionaba Steph a librosparalavandapodcast@gmail.com. Por ahí estamos revisándolas y etcétera para poderlas incluir en este programa porque siempre está chido que colaboren. Y pues ya, nos despedimos, que pasen unas fiestas terroríficas chidas, recuerden a sus seres queridos, pongan un altar de muertos, coman pan de muerto y chocolatito. Ay, sí, se antoja. Se visten de vampiros sexys. Así. Para el perreo halloweenesco. Ándale, perreo de vampiros. Así es. Recuerden las redes sociales, Juanjo, ¿tus redes? En Twitter como Juanjo Albor, ahí me encuentran. Steph. Después del capítulo de hoy ya me niego a las redes sociales, pero me pueden encontrar en Twitter como Stephanie-Pandura y en Instagram igual como Stephanie Pandura. A mí me encuentran en Twitter como _Cristina RMZ. En Instagram creo que sí está abierto y supongo que me encuentran como Cris RMZ Pandura. Entonces, si quieren seguirme ahí porque tengo muy pocos seguidores, pero síganme más en Twitter porque Twitter me acaba de avisar hoy que tengo 12 años con ellos y tengo menos de 300 seguidores, así que háganme influencer. Y que ya te van a cancelar la cuenta. Porque no tuiteo. Nada más está ocupando espacio, señora, lléguele. Ya váyase, señora. Listo, pues muchas gracias por escucharnos. Adiósito. Bye, bye. Bye. Libros para la banda. Hasta que la lectura nos alcance. Por Cris, Steph y Juanjo. Edición y producción por Steph Rosas.